Bienvenido. Hoy nos encontramos en tránsito entre el hexagrama número 60, la restricción, cuya característica fundamental es la virtud de equilibrar lo necesario, lo proporcionado para cada elemento en el universo material, y el 62, la preponderancia de lo pequeño, cuya virtud y grandeza radica precisamente en estar en lo inmediato, pequeño y concreto, y cuyo desvarío, augura el texto clásico, es la mera aspiración a lo grande. Entre ambos tenemos el hexagrama número 61, la verdad interior, cuyo hexagrama nuclear es la manera correcta de alimentarnos a nosotros mismos, tanto en el ámbito material como en el espiritual, y en la corrección de aquello con lo que alimentamos a los demás, ya sea en elementos fungibles de carácter material o aquello que instruimos por medio de nuestra palabra o expresamos. Que es el arquetipo número 27, prototipo de la alimentación. El propio hexagrama 61, cuya belleza formal es ya bastante descriptiva, está integrado por los trigramas abajo, Sun, la acogida serena, el trigrama Tui, la acogida serena, y arriba Sun, la capacidad gentil de penetración equivalente al viento, la madera o la capacidad racional, y entre ambos producen una oquedad en el interior que es el equivalente a tomar aquello de lo que debemos analizar o aquello que debemos ver para introspeccionarlo sin prejuicio, abierto el interior desprejuiciadamente para poder asimilar el contenido que debemos ver con serenidad y analizarlo con profundidad. Bien, estas son las características entre las que se encuadra el presente arquetipo y con su nuclear. Ahora vamos a leer la expresión que acompaña el Rei Wen a esta estructura. Verdad interior. Cerdos y peces, Ventura. La expresión cerdos y peces en la cultura tradicional china, pues que se refiere a la adjudicación de los seres, se adjudica a estos seres, el cerdo y a los peces, por la menor capacidad espiritual dentro del mundo, del entendimiento común. Es propicio cruzar las grandes aguas, es que es propicio acometer la empresa de analizar, comprender y luego expresar con criterio propio, una vez asimilada con las características que acabamos de enunciar, sin prejuicio, darle serena entrada, analizar como haría el viento moviendo cada capa, cada pliego de ese lago que hemos interiorizado para analizarlo, y cuando hayamos logrado hacer lo propio, efectivamente, podremos dar una opinión capaz de transformar y de convencer hasta los seres menos espiritualizados. Continúa la expresión del duque del Rei Wen de la siguiente manera. Es propicia la perseverancia, leitmotiv para cualquier, como siempre repetimos, para cualquier logro humano de cierta importancia. Completa la sentencia de la imagen el Rei Wen diciendo que así el noble discute los asuntos penales con el fin de detener las ejecuciones, es decir, sin prejuicio, en base a una profunda serenidad y a un detenido escrutinio paso a paso de aquel contenido que pretendemos objetivar. Esta es una posible respuesta de la cual el consultante que ha obtenido este arquetipo
en base a líneas no mutantes, debe corregir para aplicarse a sí mismo en relación a la consulta que ha hecho. Cuando entramos en el orden de la estructura y accedemos a la primera línea, tenemos como respuesta una línea mutante en la primera base de la estructura. El dictamen del Duque de Zhou es que si abordamos la cuestión sin prejuicios, estar dispuesto, habla el Duque de Zhou, lo es todo, pero si hay segundas intenciones es inquietante. Ojo con esta interpretación, porque el consultante debe estar dispuesto a abordar aquello acerca de lo cual ha consultado, pero debe tener muchísimo cuidado con los subterfugios de la estructura particular con la que uno ha forjado su personalidad, para no encubrir segundas intenciones. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama 59 para que despejemos las dudas y, desde luego, si tenemos segundas intenciones, penetremos en nuestro interior a fin de disolverlas. El arquetipo del 59, que es cuya denominación es la disolución, se refiere principalmente, y en este caso concreto de una manera muy directa, a fin de evitar las posibles segundas intenciones, de que el consultante, de la misma manera que el cálido aliento de la preprimavera disuelve el egoísmo equiparado antropocéntricamente en el ámbito de la naturaleza al agua, que siendo discurrente y fertilizadora de vida se ha convertido en hielo en los cascos de las montañas, en las cumbres, hurtándose a la fertilización del mundo al que pertenece. Esto es equiparable a cuando el ser humano, por medio de sus prejuicios o de sus intereses particulares, egoicos, de sus apegos, se separa de los demás con intenciones muy personales y nada pertinentes, que sería el equivalente a las segundas intenciones que seguramente alberga este consultante, y que, en relación a la pretensión de su pregunta, y que ahora, con el apoyo de esta respuesta oracular, debe penetrar en su interior y disolverla para que su fluir sea limpio, espiritual y capaz de abarcar un mundo más amplio que aquel encorsetado de su propio ego, que lo ata por medio de sus defectos a una más fluida versión de sí mismo. Esta es una posible interpretación para la primera línea de mutación. Cuando la mutación se nos produce en la segunda línea, la expresión del duque de Zhou, el 6 en el segundo puesto, perdón. Sí, la grulla que clama en la sombra. El arquetipo número 61 que tratamos hoy es la verdad interior. Cuando la grulla alcanza elementos para su propia manutención, su ánimo se siente expandido. La grulla clama entonces en la sombra. Su pichón le responde: tengo una copa, quiero compartirla contigo. Aquí, sin embargo, hay una advertencia importante del propio maestro Confucio. Es decir, cuando abrigamos determinadas intenciones, aun siendo en nuestro cuarto, como él dice, hay un dicho popular, las paredes oyen, debemos ser especialmente cautos, porque aquello que abrigamos en nuestro corazón en cuanto sale por nuestra boca es imprevisible, la luz de nieve que puede suceder, que acontece como su propagación.
Aunque el dictamen es propicio, el consultante debe tenerlo en cuenta para no añadir palabras inconvenientes. Aquí hay una disposición anímica, hay una predisposición a querer compartir aquello que se ha encontrado, es decir, en relación a la consulta, esta orientación es pertinente, siempre que la acompañe la debida cordura, el debido comedimiento, las palabras justas, el eco adecuado. Tengo una copa, no para embriagarnos, pero sí para compartirla contigo. Con esta segunda mutación, el hexagrama que se produce es el 42, el aumento. El arquetipo del aumento es una composición formal en la que proveniendo del hexagrama número 12, que es la desconexión, donde el cielo está arriba y abajo está Kun, la tierra, hay una primera sección, el cielo cede, con lo cual está haciendo alusión a bendiciones y también a la generosidad de lo grande. Lo grande no se guarda para sí. Haciendo desprendimiento de sí, estimula a lo bajo para el seguimiento en lo bueno. El hexagrama 42, en el hexagrama 42 es precisamente ese arquetipo, que a su vez, dentro de la tradición oriental o de la tradición con mayúscula universal, es la mejor forma de aumento del carácter y que se expresa del siguiente modo. El noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y cuando ve defectos en otro y lo refleja en sí mismo, se deshace de ellos, produciendo con ello el mayor estímulo posible del aumento del carácter. De manera que de esta complementación de escrutarse, de haber encontrado una buena vía, ser coherente y con una generosidad saludable, limitada naturalmente a lo pertinente. Es decir, tengo una buena copa, quiero compartirla contigo. El consultante debe extraer la línea de comportamiento pertinente para que esto que acaba de encontrar tenga su repercusión externa pertinente. Siempre empujando en una labor de crecimiento. Elevación. El 42 implica elevación porque al despojarse de lo bajo, el noble cobra altura. Sería como un globo aerostático. Se suelta lastre y sube hacia arriba. Esta es una interpretación para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión estamos en el contexto de la verdad interior, que debe ser desprejuiciada, pero que también debe tener un centro bien sedimentado. La expresión del Duque de Chow es que cuando uno se encuentra con los amigos, toca el tambor y bebe vino y come con gran jocoserío, y cuando los amigos se van, se llora como una vieja plañidera. Para el noble es indiferente que el tiempo de la vida esté próximo a su culminación o no esté próximo a su culminación. Su centro debe estar introyectado en sí mismo. Por tanto, aquí hay una advertencia a que el consultante tiene desestabilizado su centro y hace depender demasiado su propio equilibrio de que vengan alegrías del exterior o de que alguna mota, una nube empañe su imaginación o su clarividencia y esté viendo que se precipita el fin. Eso es una cuestión de orden inferior y debe superarlo introyectando el centro en su propio interior. Cuando muta esta línea, que es la tercera, es multiintencionada, el hexagrama que se produce como complementario es el 9. El 9 es la fuerza domesticadora de lo pequeño, de la que, como ya me he extendido mucho, de la que debemos colegir de manera inmediata que el 9 es
como no tiene una gran capacidad transformadora e implica tiempo para logro, pues supone que el mejor empleo del tiempo que podemos hacer es sobre el propio carácter, cuestión que resulta obvia en una persona cuyo centro es tan vacilante que depende de alegrías y penas que vienen o se van y se presienten. Aquí, trabajar sobre el centro del carácter para perfilar estos detalles que han producido esta excentricidad. Esta es una interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea de la verdad interior, también hay un dictamen singular. Digo singular por las costumbres culturales generalizadas en el occidente. Uno se cría, se crece junto a niños de la misma familia, niños del barrio, niños del colegio, muchachos del instituto, de la universidad, de la facultad o del campo profesional, de la propia ciudad. Los requerimientos del ser humano deben estar sometidos a exigencias de ética de carácter universal y por tanto trascienden tanto el orden parvulario, obviamente, como el orden secundario o incluso el orden formal del carácter científico, porque hasta la ciencia está abierta a evolución. Aquí el texto habla de que un caballo, por un seguimiento superior, se separa de los caballos que le han acompañado durante todo el trayecto de su juventud o en el momento actual que el consultante debe llevar al objeto de su consulta. Separarse de la grey que le ha sido común hasta el momento, porque tiene un vínculo con un elemento superior y ahora con la mutación nos va a dar la clave. El complementario que se produce con la mutación de la cuarta línea es el porte. Y el porte en este sentido de luz proyectiva del complementario sobre la línea, lo que quiere decir es que el porte adecuado en el momento actual que implica el Tao del consultante es separarse de la grey colectiva en la que ha permanecido a gusto y con la que sin duda habrá compartido muchas cosas buenas y pertinentes, pero que ahora es el momento de desligarse porque el porte actual de su Tao le exige un seguimiento de carácter superior. Bien, esta es una interpretación para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la quinta línea, el texto del Duque de Zhou dice que en relación a la consulta, el consultante y el vínculo con ella es como una unión con cadenas que lo une a la verdad. Ojo, sin embargo, porque lleva al hexagrama 41. Es una verdad aquella acerca de la cuya vía hemos consultado que nos vincula poderosamente con cadena, una verdad que nos une con cadena, pero que nos encadena, y permítanme la redundancia, y lo hago con razones de experiencia suficiente, con unos arquetipos muy contundentes, porque aquello a lo que nos vincula es a un control y dominio de lo inferior para sacrificio o sublimación de un mayor gobierno en la parte posterior. Este es el hexagrama 41, el que producto de la mutación. Y el 41 es un arquetipo en función del cual el decrecimiento de lo inferior, de los vicios, de los caprichos, de los gustos, se sublima por una ganancia en la parte superior, que sin embargo en lo inferior significa una pérdida. Y como somos seres profundamente constituidos materialmente,
Debemos aprestarnos a entender que vamos a tener pérdida de aquello que nos gustaba, que no debemos comer, de aquello de lo que participábamos, que no debemos ahora participar, pero que vamos a obtener con ello una sublimación de lo inferior por la adquisición de un saber de índole superior. Esta es una respuesta para la quinta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la sexta línea, la línea de la verdad interior, tenemos una expresión muy característica del Duque de Zhou, y que creo que en todo el orbe sigue teniendo vigencia y resonancia incluso próxima, familiar. El Duque de Zhou para esta línea ha tomado el símil del gallo. El gallo, efectivamente, cuando va a clarear el día, quien no lo ha oído, anuncia el día y se mueve dentro de su gallinero o donde está en el exterior, mejor para él, mueve las alas queriendo volar. Es verdad que anuncia el día, pero no puede volar. El trasladado esto al objeto de la consulta, y he tenido ocasión sobrada de verlo, y parece cómico, y parece paradójico, y lo es, sin embargo, se puede tener un conocimiento teórico de una situación y decir, la solución sería esta. Sí, pero tú no la puedes llevar a cabo porque no tienes capacidad para llevarla a cabo. Enuncias una verdad, pero no puedes llevarla a cabo. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 60 de las limitaciones. Está diciéndole al consultante, tú estás enunciando una verdad, pero tú mismo tienes limitaciones que no te permitirían poder llevarla a cabo. De manera que atenúa el valor de tu expresión a tenerlo ahí a un nivel intelectual y a un nivel teórico, pero no pretendes de ninguna manera tú llevarlo a la práctica, o si se trata de comunicarlo a alguien, no le vayas a proponer que lo lleve a la práctica. Mantente en la limitación de contener que no todo lo que se ve es susceptible de poderse realizar. Y con esta línea, pues terminamos el enunciado general del hexagrama número 61, la verdad interior con sus líneas. Muchas gracias por vuestra